pasaste de derecho de finanzas, pasante de derecho de finanzas Sí. primero, ¿no? ¿Cómo decidiste ya meterte de lleno ¿A las esto? finanzas? Sí. Sí. Yo soy abogado de carrera, de licenciatura, aunque realmente nunca ejercí. De hecho, digamos, dentro de la abogacía como tal, solamente estuve por ahí de un par de años. Después estuve en la banca de inversión como abogado en Bansi, un banco regional, pero anterior a eso estuve trabajando en una notaría, en la notaría 2 de Tonalá, con el licenciado Toño Torres, un tipazo, y una vez me mandaron a hacer un lanzamiento. No sé si sepas lo que es eso, pero es cuando una gente deja de pagar renta y llegas tú con la gente del juzgado y la sacas a la calle. Un desalojo. Un desalojo, sí, sí. Con muebles, todo, cambias la chapa de la cerradura y dejas a la gente afuera. Y ese lanzamiento que me tocó hacer fue a una señora que vivía ella sola con 2 hijos pequeños. A mí nunca se me va a olvidar la mirada que me lanzó el hijo pequeño cuando yo estaba ahí sacándolos del departamento. ¿Qué pasó por tu mente? No, dije, yo no quiero, o sea, en ese momento dejé ese tipo de abogacía, ¿no? Puede ser abogado de muchos temas, pero digamos como abogado civil, mercantil, que puedo hacer ese tipo de embargos, de desalojos, de lanzamientos, decidí que no lo iba a hacer nunca más, que no quería que nadie me volviera a ver así en la vida. Entonces, después de ahí estuve en un banco y jugábamos dominó todos los viernes en el Círculo Francés en Guadalajara, el mejor lugar para comer después del Reco que ha existido en la ciudad. Y se iba la gente del banco, pero iban también los que operaban dentro de la mesa. Acciones, CETES, bonos, todo. Y a mí me llamaba mucho la atención lo que platicaban. Entonces desde ahí empecé a desarrollar un cierto gusto por el tema financiero. Y cuando salgo del banco, comienzo a adentrarme ya en el tema de las finanzas seriamente. Seriamente. Bueno, Sí. ya entrando al tema de sí, de lleno, platícanos de manera breve, ¿hay relación entre la geopolítica y las finanzas? Bueno, sí, a ver, la geopolítica es la geografía política que tiene que ver con la manera en la que se sitúan los países dentro de la cadena de dinero, ¿no? Sí. Por supuesto que la geopolítica tiene una influencia muy importante sobre las finanzas. Hoy por hoy simplemente estamos viendo cómo 2 conflictos bélicos que se desarrollan a muchos kilómetros de distancia de donde estamos tienen una incidencia directa sobre las cosas que están pasando, ¿no? En el mundo y aquí, que es el conflicto Rusia-Ucrania y el conflicto también palestino-israelí, que de alguna manera mueve toda la geopolítica mundial y tiene efectos en la economía, sin duda alguna. A ver, platica un poco de eso. Claro. ¿Qué efectos tiene? Por ejemplo, Aquí en México, ¿verdad? Sí, por ejemplo, el tema ruso-ucraniano, lo que pasó es que aislaron a Rusia de prácticamente del comercio mundial, ¿no? Y Rusia es un jugador dentro de la misma cancha donde está México, dentro de los países, digamos, subdesarrollados, pero que están muy bien vistos dentro de ese grupo de países, ¿no? Entonces, para México es una oportunidad importante de suplir algunas de las cosas que Rusia transaccionaba con mercados muy relevantes como Europa, como algunas partes de Asia, ¿no? Incluso con Norteamérica. Entonces, de hecho, Rusia pertenece a los BRICS, que son, por su acrónimo, es Brasil, Rusia, India y China y Sudáfrica, después lo metieron, que son países, digamos, en vías de desarrollo, pero con una potencial comercial muy importante. Entonces, Como de medio pelo, o sea, media tabla. como de medio pelo, pero tirándole para arriba, Ok. ¿no? Entonces, México puede ocupar un buen espacio dentro de los lugares que deja Rusia por el tema de la condena internacional tras la invasión a Ucrania en febrero del año antepasado, ¿no? Oye, ¿cuáles son las principales tendencias geopolíticas, o lo podemos tomar esto como una tendencia, que están impactando actualmente en estos mercados financieros? Eso es Eso es algo que está moviendo mucho, claro. Siempre hay tensiones, ¿no? El mundo siempre hay motivos por los cuales
algo está presionando a los mercados a nivel internacional, ¿no? Me acuerdo mucho de Jorge Luis Borges, que decía que a nadie le han tocado buenos tiempos para vivir. Siempre hay alguna nubarrón, ¿no?, encima de nosotros. Hoy por hoy, ¿cuáles los peligros que vemos? Bueno, sin duda alguna, en el tema ruso-ucraniano, pues hay un miedo de que vuelva a haber un mundo bipolar, ¿no? De que pudiera llegar a haber incluso un enfrentamiento directo entre estos países, ¿no?, por vía la OTAN. Acuérdate que la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es el brazo militar de los Estados Unidos en Europa que desarrollan después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, podrían desatar otra guerra. Podrían desatar una guerra, claro, ese es el gran miedo, ¿no? Porque la OTAN tiene dentro de sus cláusulas una de ellas que dice que cualquier país parte de la OTAN que sea invadido por otro país, inmediatamente todos los demás entran en guerra. ¿Ok? Entonces podría desatar algo muy delicado. De hecho, ese es uno de los grandes temas por los cuales Rusia decidió invadir Ucrania, ¿no? Porque, como sabemos, Ucrania estaba gestionando para ser parte de la OTAN y a Rusia le parecía inadmisible el que, para empezar, una ex provincia suya, ¿no? Ucrania era parte de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como sabemos, e incluso Kiev, la capital de Ucrania, fue capital de Rusia antes que Moscú, para que veamos lo unidos que están Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, este tema de la OTAN, pues fue un tema que Rusia no quiso dejar continuar, pero es un tema latente que está ahí y que sin duda alguna tiene a todos los politólogos internacionales con la mirada muy, muy fija sobre esto, ¿no? Y que no escale el conflicto, porque pues si vemos el tema de ojivas nucleares, solamente hay 8 países en el mundo que tienen armamento nuclear disponible, ojivas, ¿no? Sí. China es uno de ellos, pero están muy por debajo. Haz de cuenta, el 85% de las ojivas a nivel mundial las tienen Rusia y Estados Unidos. Y Rusia tiene más que Estados Unidos. Dice que Corea también. Corea del Norte tiene... pero los más son Rusia y Estados Unidos. Sí, haz de cuenta, tienen el 45, digo, no sé exacto, pero por poner algo, el 45 Rusia, el 42 Estados Unidos, y el restante se lo dividen los demás países, ¿no? Como India, Bangladesh, Israel y algunos otros. O sea, ¿cómo pueden los inversores identificar y evaluar los riesgos geopolíticos en sus decisiones de inversión? Eso es una parte interesante y tiene mucho que ver con la planeación también a mediano y largo plazo, ¿no? Anteriormente en México la verdad es que estábamos en pañales en materia de inversión. Te hablo de hace 20 años, no te hablo de hace 100. Pero la verdad es que hoy por hoy se puede invertir en prácticamente cualquier mercado ordenado en el mundo, desde una cuenta de inversión que puedes abrir en tu mismo celular con 10,000 pesos. O sea, el acceso a los mercados internacionales es muy fácil hoy por hoy, y entonces pues es interesante intentar adivinar cuál va a ser la ruta del dinero para ver cuáles van a ser los mercados que van a estar, digamos, beneficiados con los movimientos que haya a nivel geopolítico, y entonces tratar de aprovechar esos espacios de rendimiento para incrementar el valor de los portafolios. ¿Y cuáles son las variables que analizas para determinar, oye, hay que darle por aquí? Digo, que lo que nos puedas compartir, claro, hay que darle por acá, ¿cómo minimizo los riesgos? Hay algunas reglas muy básicas, Ángel, que debemos de tomar para crear un buen portafolio de inversión. Sin duda alguna, yo te diría, hay una cuestión que es el autoconocimiento, ¿no? El conócete a ti mismo. Ahora sí que la frase que ha perseguido a la humanidad desde siempre, que era la que estaba en la entrada del oráculo de Delfos y que desde entonces está, no, conócete a ti mismo. Entonces, ¿qué significa esto en el tema de las finanzas? En que sepas qué tanto es tu aversión al riesgo, qué tanto puedes soportar que tu portafolio de inversión tenga altibajos, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa de rendimiento? Y en base a eso ya comenzar a estructurar un portafolio. Hoy por hoy, por ejemplo, a niveles como muy básicos, pues es un año donde vemos un tipo de cambio la verdad, muy fortalecido del peso, que el consenso de los analistas, el 100% prevé
que el peso debería de debilitarse ante el dólar este año y el que viene. Por lo tanto, ahí hay digamos, una parte de dinero que se puede aprovechar y tomar, ¿no? El tema del dólar. Otro, el tema de las bolsas de valores. Como las tasas de interés están muy altas a nivel general, a nivel mundial, y México no es la excepción, de hecho es una tasa muy alta, estamos a niveles de 11.25 lo que te paga la tasa de rendimiento en México, y con una inflación ya que ha venido a la baja, ¿no? Terminamos el año pasado al 4.66 y tenemos una tasa real muy, muy elevada. Entonces, esas tasas que deberán ir a la baja deberían, en teoría, de fortalecer a las bolsas de valores, ¿no? Porque el dinero no desaparece. Si se sale de un cajón, se mete a otro.